Hola, les saluda Yorka Gamarra. Bienvenidos y bienvenidas a Mesa Política, programa producido por Otra Mirada en alianza con NTV Info. Hoy vamos a contar con la presencia de Víctor Zamora. Él es un político y médico sanmarquino, estudioso del tema médico, porque los sindicatos de trabajadores de e-salud han anunciado el reinicio de una huelga nacional y esta vez indefinida, según lo han informado sus dirigentes. Pero para eso queremos dar un panorama general y así abocarnos más específicamente al tema mencionado con nuestro invitado. Al primer trimestre del 2023, Salud tenía más de 12 millones de asegurados a nivel nacional y esta cifra además representa un aumento respecto a años anteriores. Según informa Ojo Público. El secretario general del SINAMSOP ha lanzado varias alertas sobre la posibilidad de este inicio de esta huelga nacional indefinida de los trabajadores de e-salud, pero además alerta sobre varias situaciones problemáticas que se han ido generando y se han ido además fortaleciendo como problemas al interior de salud, poniendo en riesgo la atención a los asegurados. Ha dicho que esta es una institución que a pesar de todos los problemas de corrupción no está en quiebra, pero él alerta sobre la posibilidad de una intención de quebrar la institución a fin de que ésta pueda desaparecer en el tiempo. Dice además que hay muchas denuncias, muchos procesos, investigaciones de Contraloría, pronunciamientos de varias instituciones, entre ellas la propia Defensoría del Pueblo, alertando sobre estos problemas que vamos a conversar el día de hoy. Pero quisiéramos preguntarle a Víctor, para comenzar, a que nos diga cuál es el mecanismo del funcionamiento de salud. ¿Depende del Ministerio de Salud? ¿Cómo es su administración? ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal, Yorka? ¿Cómo estás? Y a través tuyo a Otra Mirada. Gracias por tenerme en tu espacio. Y bueno, en realidad la seguridad social es parte de un esquema que se denomina protección social. Cuando uno piensa en salud, lo que uno inmediatamente viene a la cabeza es un establecimiento de salud en el cual voy a recuperar mi bienestar, mi salud perdida. El mecanismo, hay dos o tres mecanismos en el mundo para poder lograrlo a través de los sistemas de salud. Hay sistemas de salud públicos financiados con impuestos, hay sistemas de salud financiados por los trabajadores, los dueños de los medios de producción, o sea, los dueños de las empresas, y el Estado, tripartito, y hay los esquemas de aseguramiento privado. Yo me compro mi seguro, ¿no? Y finalmente hay otro que es gasto de mi bolsillo, o sea, cuatro mecanismos. En el Perú, nosotros tenemos dos prioritarios. El financiado por impuestos, que es el Ministerio de Salud y los gobiernos regionales, y algunos gobiernos municipales, y el que asegura al 70% de la población. 7 de cada 10 peruanos está afiliado al SIS. Luego existe cerca de 30% de la población que está afiliada a la Seguridad Social, a ESalud, ¿no? Antes, ESalud era responsable de la salud y de las pensiones, actualmente solo de la salud. A eso se refieren esos 12 millones de afiliados, ¿no? Que son los trabajadores formales que mensualmente en su planilla le descuentan el 9% de sus ingresos de los trabajadores que lo aporta el empleador a una caja. Con esa plata se financia la salud del trabajador y sus derechohabientes, sus cónyuges, su cónyuge y sus hijos, y en algunos casos sus padres. Esos son los 12 millones. Lamentablemente, estos dos sistemas están en crisis. Por un lado, el Ministerio de Salud, que tiene cerca de 20 millones de afiliados en el SIS, y con los establecimientos de salud que tenemos, en muy precarias condiciones. Es un sistema desfinanciado, que normalmente ofrece un nivel de atención subestándar. No es lo que quisiéramos en el Ministerio de Salud. En e-salud, el nivel de complejidad, el nivel de atención de los hospitales es mucho más caro. Sin embargo, ellos también tienen problemas de financiamiento. ¿Por qué? Porque ellos no tienen primer nivel de atención, su nivel de aseguramiento de asegurados es de normalmente personas adultas mayores con
dolencias muy complejas, las atenciones son muy caras, es fundamentalmente hospitalario de alta complejidad, entonces tiene un problema de financiamiento. Los dos grandes soportes de la salud del Perú tienen problemas de financiamiento, hoy y hacia el futuro. Y eso es a lo que se refiere Sinanzop. El futuro de salud corre riesgo, por varias razones. No solamente porque en el Perú hay pocos empleos formales que sostienen el sistema, solamente 3 de cada 10 trabajadores tienen un empleo formal, o sea, el nivel de aportantes es reducido, sino que lo que aporta cada trabajador es bien poquito, porque la gran mayoría de los aportantes son empleados que tienen sueldo mínimo. Y aquellos que son del Estado no les descuentan el 9% de todo su sueldo. Por ejemplo, a los CAS solamente les cobran 9% de una parte de su sueldo. O sea, el salud no está recibiendo todos los fondos que debería recibir y no está recibiendo, además, la cantidad de fondos que debería recibir si el empleo formal aumentara. En un lado es un problema de impuestos y en otro lado es un problema de aportes. Los dos sistemas están en crisis financiera. Ahora, es importante saber, Víctor, cómo es la administración de salud, porque si en la presidencia de la República en los últimos años ha habido varios presidentes de la República que no han cumplido su periodo de gobierno, lo mismo ha pasado en salud. Hay varios directores ejecutivos en un corto periodo de tiempo. ¿Por qué se da esta movilidad? ¿De quién depende el nombramiento? Porque Sinanzop precisamente reclama la necesidad de una designación de la dirección de salud, pero por meritocracia. Y además que al parecer hay una intención del Ejecutivo de administrar directamente salud cuando tiene otro tipo de funcionamiento. Bueno, yo felicito al Sinasop que por fin se preocupe por la gobernanza de la seguridad social. La seguridad social, el presidente de la seguridad social, contrariamente a lo que cree la gente, no depende del ministro de Salud. Su designación es hecha por una propuesta del ministro de Trabajo y refrendada por una resolución suprema del propio presidente de la República, en este caso de la presidenta de la República. Y durante la gestión de la señora Boluarte, ya nos acercamos a la decena de presidentes ejecutivos de la Seguridad Social, cada cual acompañado de sus respectivos antecedentes penales y con poca experiencia para manejar este complejo sistema. Yo estoy totalmente de acuerdo que debería ser meritocrático, eventualmente a través de un concurso público nacional e internacional. La seguridad social, dado su grado de complejidad en temas de salud, pero también en temas de gestión, necesita un presidente o una presidenta ejecutiva de la más alta calificación profesional y también personal, ¿no? Tiene que ser refrendado además por múltiples participantes del sistema, porque va a gestionar los fondos de los trabajadores, de la salud de los trabajadores y de sus familias. Lamentablemente eso no es así en este caso. Por organización es designado por el presidente, pero tiene que presentar un plan de trabajo a un directorio. En ese directorio están presentes los trabajadores, están presentes los empresarios y por supuesto, el Ejecutivo, ¿no? A través del Ministerio de Economía y Finanzas, y el fondo se administra a través de un mecanismo que se llama del FONAFE, del Fondo Nacional. Entonces, aunque está designado por el presidente, tiene que presentar una propuesta para poder gerenciar esa institución. Esa propuesta es aprobada por el directorio, donde están presentes los trabajadores. Sin embargo, en el día a día, la gestión ya operativa, ¿no? Este presidente tiene la facultad de designar posiciones claves dentro de la organización y es allí donde tiene que entrar en una negociación con los sindicatos. Los sindicatos de la Seguridad Social
suman por decenas en distintos grupos profesionales y distintos niveles de esa organización, lo que hace compleja la negociación con los trabajadores de la seguridad social. Entonces yo felicito que ahora Sinasop se preocupe por justamente dos temas críticos. Uno, ¿cuánto tiempo vamos a sostener esta organización financieramente? Y segundo, que la gobernanza de esa organización se base en méritos y no en prebendas políticas. Sí, además, otras denuncias que hacían los dirigentes de los 8 gremios que en realidad han anunciado el inicio de la medida de fuerza para este 9 de septiembre son la corrupción, la contratación, la tercerización de servicios, y no solo de servicios, sino inclusive de áreas hospitalarias, de equipos, y el retraso, el tremendo retraso en la atención de los pacientes, sobre todo en lo que se refiere al abastecimiento de medicinas. Y esto atribuyen ellos a un manejo corrupto, altamente corrupto dentro de la seguridad social. Le hace bien, Víctor, a la seguridad social estar adscrita a FONAFE, porque FONAFE en realidad eh, no conoce la administración, creo que de ninguna empresa que está bajo su jurisdicción, y tampoco hace una evaluación de los informes que periódicamente presentan estas instituciones o empresas del Estado hacia el directorio de FONAFE. A ver, tu pregunta tiene dos aspectos, ¿no? Voy a empezar por esto último. Yo creo que está bien que haya un directorio y que haya un control del fondo. O sea, que el mecanismo está ideado correctamente, creo yo, ¿no? Siempre puede ser mejorado, por supuesto. Pero FONAFE y la gestión de la seguridad social no es una isla, no es una isla. La seguridad social, FONAFE y otros estamentos del Estado peruano están penetrados en este momento, agudamente, por dos cánceres. El primero es el uso clientelar y patrimonial del Estado. Cuando los puestos se entregan por amiguismo, por los miembros del partido, por los paisanos, por los compadres y los amigos de los familiares, y para dar favores políticos al Congreso, al Ejecutivo, o el intercambio de favores entre ellos, obviamente no se puede esperar en ese entorno que los que tengan mejores méritos ocupen las plazas de posiciones tan complejas como la seguridad social. Entonces, lo que ha pasado en este primer aspecto es la descapitalización intelectual, profesional de la seguridad social. Y lo propio está pasando en el Ministerio de Salud, y en el Ministerio de Educación, y en el Congreso, etcétera, etcétera. O sea, los mejores y las mejores profesionales de nuestro país han sido desplazados por el compadrazgo, el clientelaje político, número uno. Y eso está afectando todo el Estado peruano. Y por otro lado, la corrupción. En ese entorno es fácil prever de que intereses de baja calaña penetren en los distintos niveles. Lo hemos visto, por ejemplo, con estupor en el caso de Trujillo, en que hospitales, o en Huancayo, hospitales están siendo entregados a empresas truchas. ¿Qué uno puede esperar de esos hospitales cuando termine su construcción, si es que termina? Bueno, nada. Lo mismo está pasando en la seguridad social. El desmantelamiento de los sistemas de mantenimiento, reparación de los equipos, hace que el hospital Rebagliati, el hospital Almenara, tengan falencias críticas que uno no esperaría que tuviesen. Sus tomógrafos, prácticamente ninguno funciona. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Tienen que contratar esos servicios a terceros. Al contratar los servicios a terceros, ¿no? y tener tomógrafos mal logrados, los pacientes
ven postergadas sus citas para hacer sus procedimientos diagnósticos. Entonces, si eso lo trasladas a cada una de las divisiones de esa institución, podrás ver que el pagano siempre termina siendo el usuario. No alcanza sus medicamentos, sus citas son postergadas, sus intervenciones nuevamente retrasadas, las colas inmensas. Entonces, la percepción de la calidad por parte de los usuarios, que además pagan a través de su salario para que le ofrecen un mejor servicio, no se ve reflejada en el día a día, lamentablemente. Eso lo ha sufrido directamente una excongresista, ¿no? La congresista Montenegro, que ha dejado de existir lamentablemente en espera de una atención en la seguridad social que había sido programada para 3 meses después de lo que le ocurrió. Es lamentable. Y Claro, ese su es el cita caso de... se programó y ella falleció sin un diagnóstico certero, un diagnóstico que pudo haberle salvado la vida si hubiese sido oportuno. Fiel reflejo de lo que pasa con miles de nuestros compatriotas en la seguridad social y también en el Ministerio de Salud. O sea, no son enfermedades aisladas, es una enfermedad, son enfermedades que penetran a los dos principales sistemas de salud del Perú, el Ministerio de Salud y los regionales, y por otro lado la seguridad social. Y Sinasop tiene toda la razón. Hay que atacar con seriedad cómo hacer que E-Salud tenga sostenibilidad financiera. Y por otro lado, hay que recuperar la capacidad de gestión profesional, transparente, de esa organización y que respondan ambos, Ministerio y la Seguridad Social, a las necesidades de sus usuarios. De sus usuarios. Hay un asunto pendiente que ha sido planteado por los sindicatos de salud al Congreso de la República, y es la observación a un decreto legislativo dado por el Ejecutivo cuando se le atribuyeron facultades temporales, el decreto legislativo 1666, que comprende a salud, el presupuesto de salud como parte del presupuesto de la República. A propósito, se está iniciando el debate del presupuesto de la República en el Congreso de la República. La comisión bueno, este decreto legislativo ha sido observado por el Congreso de la República y el Ejecutivo ha vuelto a ratificarse en lo que había decidido mediante este decreto, y ahora está debatiéndose el tema en la Comisión de Constitución del Congreso de la República. ¿Por qué el Ejecutivo tiene esta nueva mirada de los fondos del Seguro Social, siendo que estos fondos pertenecen a los aportantes? A ver, originalmente la seguridad social, el modelo original de la seguridad social, comprende tres patas en el financiamiento. Es un trípode. Lo financian los empleadores, lo financian los empleados y lo financia el Estado de manera tripartita, ¿no? Hoy día la seguridad social está financiada exclusivamente por los empleadores. Se cobra el 9% del salario del trabajador formal, ¿no? Pero quien lo paga es el empleador. El empleado no lo paga. El Estado no lo paga. Entonces, este tripartidismo no existe en realidad. Quien lo paga exclusivamente son los empleadores. Entonces, desde esa concepción, efectivamente, es un fondo privado, porque parte de los empleadores. Sin embargo, uno de los grandes empleadores del Perú, ¿no? De los profesores, de las enfermeras, de los médicos, ¿no? Es de todos los empleados del Estado peruano, es el Estado peruano. Entonces, como tal, como uno de los superempleadores, ¿no? Tiene una voz en el sistema. No sé si me estoy dejando entender, ¿no? Uno de los grandes bolsillos de la seguridad social, no uno pequeño, uno de los más grandes bolsillos, es el Estado peruano.
Es cierto que el Estado peruano hace algunos trucos, ¿no es cierto?, para poder pagar menos. Por ejemplo, paga con respecto al salario base, ¿no? Y cuando uno ve la planilla, el salario de un profesor o de un médico, el salario base es pequeño y luego viene una serie de bonificaciones que no son asegurables. Entonces paga poquito, ¿no? 9% el salario base. O en el caso del CAS, paga solamente 9% de una porción de todo el sueldo del trabajador CAS, que en este caso en el Estado peruano es enorme, la cantidad de trabajadores en el régimen CAS. Entonces el Estado, si bien es cierto, es el gran empleador, su aporte financiero, ¿no?, aunque grande, podría ser mayor. Esa es la razón por la cual la voz del Estado es muy fuerte y se considera un sistema dentro del gran sistema público, ¿no? Ahora, lo que nosotros deberíamos preguntarnos, tú, yo, Sinanzop y los partidos políticos en general, ¿qué tipo de sistema de salud queremos en el Perú? ¿Queremos mantener el sistema separado, MINSA y de salud? ¿O queremos ir hacia un gran sistema público, único de salud, que nos haga a todos los ciudadanos que vivimos en este país iguales frente a un sistema de salud, como existe en la gran mayoría de países desarrollados? Si usted va a España, si usted va a Italia, si usted va a Francia, Alemania, al Canadá, uno encuentra un sistema público de salud y al costadito un sistema privado. Pero el gran igualador de los ciudadanos es un sistema público único de salud, sea de la seguridad social o pagado por impuestos. ¿Nosotros como país queremos llegar a eso? ¿Queremos tener un solo sistema o queremos seguir teniendo distintos sistemas para distintos regímenes laborales? Eso es lo que deberíamos preguntarnos. ¿Qué quiere Sinanzop? Claro. Ahora, históricamente el Seguro Social ha sido una institución que ha sido aprovechada, para utilizar algún término, por el gobierno de turno. Recordamos todavía el primer gobierno del APRA, y así podríamos citar a todos los gobiernos. Hace muy poco ha habido una denuncia también que este gobierno estaría dando facilidades a un determinado partido político con fuerte presencia en el legislativo y que estaría con amplias facultades como para disponer los cargos, etcétera, al interior de la institución. Esto estaría convirtiendo o ratificando la posición de que es una caja chica el Seguro Social para los gobiernos de turno, Víctor. Bueno, lamentablemente la historia le da la razón a esta afirmación, ¿no? En el caso de la seguridad social, ex seguridad social, hoy día es salud, ¿no? Solía manejar los fondos para atender la salud y los fondos para las pensiones. Y estos fondos de pensiones fueron utilizados en una oportunidad hasta para pagar deuda externa. Era un gran fondo que se utilizó para, entre otras cosas, para pagar deuda externa, para no hablar de las cuchipandas que hicieron varios gobiernos con los fondos de los pensionistas. ¿En qué terminó? En que los pensionistas vieron su fondo dilapidado y sus pensiones miserables, ¿no? Lo que dio paso posteriormente a la privatización de los fondos de pensiones. Y la seguridad social se quedó sin el brazo pensionario, se quedó solamente con la parte de salud. La segunda fase de privatización fue cuando la seguridad social se dio cuenta que no podía ofrecer servicios de atención primaria a su población, que se creó las entidades prestadoras de salud, ¿no?, de servicios de salud, las EPS. Entonces, todos los que tienen un seguro una afiliación en salud pueden optar por atenderse en una EPS, que es la que lleva las atenciones menos complejas, digamos, ¿no? Pero esa es una segunda privatización. Y ahora, ya en la parte compleja, cuando los pacientes requieren intervenciones un poco más caras, de larga estadía,
varios especialistas trabajando, regresan a la seguridad social y a sus hospitales, colapsados en este momento. Y cuál está siendo la solución, entre comillas, que la seguridad social está viendo, en contratar servicios a terceros, ¿no? En pocas palabras, ¿qué hemos visto, querida Yorka? Progresivamente la privatización de la seguridad social en el Perú. Primero pensiones y luego paulatinamente la salud. ¿Es ese modelo en el cual queremos pervivir? ¿O queremos recuperar el rol del Estado, ¿no?, en su capacidad de organizar las pensiones? Y hoy día prácticamente nuestros pensionistas se han quedado ya ni siquiera en el sector privado, ¿no? Fuera del Estado, fuera del sector privado, o sea, los pensionistas en este momento, con una creciente población en la tercera edad, en situación de riesgo de su seguridad financiera en la vejez. ¿Qué vamos a hacer con su seguridad de salud? Eso es lo que deberíamos estar preguntándonos, ¿no? Así es. Sí. Y lamentablemente, como vuelvo a decir, la dilapidación de los fondos, producto de la penetración de estos personajes que utilizan la seguridad social para el clientelaje político partidario, hace que el futuro de esta organización esté en cuestión. Y nuevamente felicito a la SINASOC, que por fin ha retomado su puesto el ojo en estos temas estratégicos de esta organización. Temas enormes, Víctor, para el futuro de la salud de nuestro país, y esperemos que este debate continúe a partir de este anuncio de paralización de los gremios que empezaría este 9 de septiembre, pero sobre todo quisiéramos que las autoridades, las de hoy, no lo sé, pero por lo menos las que vengan, le pongan el ojo y se pongan manos a la obra para tratar de dar más vida y viabilidad a esta institución, que no podemos perderla. Es la única institución que de alguna manera puede dar una esperanza en la atención de la salud de miles de ciudadanos. Bueno, comparto plenamente tu apreciación. Yo también espero que las autoridades que vengan tomen en serio la salud del país. Las riendas de estas dos grandes prestadores de servicios de salud, el CIS y el Salud, pero a pesar de compartir contigo esa esperanza, veo con preocupación que los 40 y tantos partidos políticos que se están presentando, ojalá tuviésemos 42 ideas que discutir o 40 y tantas ideas que discutir. O por lo menos una. Por lo menos una, pero lamentablemente todas apuestan por continuar postergando esas decisiones que lamentablemente nos pasan factura, como en el caso de la pandemia. Víctor, muchísimas gracias por tu amable compañía el día de hoy. Hasta otra vez. Muchas gracias a ustedes. Bueno, amigos, nosotros también nos despedimos. Hasta la siguiente. Chao.